hermanos, hemos venido celebrando una serie de solemnidades o de fiestas durante este tiempo atrás. El 25 de diciembre, si recuerdan, celebrábamos el nacimiento de Jesús. De allí, el siguiente domingo, celebrábamos María, Madre de Dios, el 1 de enero. De allí celebrábamos la Sagrada Familia. Y el domingo antepasado celebramos la Epifanía del Señor. Y ahora estamos celebrando el bautismo del Señor. El bautismo es el primer sacramento que nosotros tenemos. ¿Cuántos sacramentos son? 7. Son 7. No me vayan a decir que son 10 o son 12, porque la verdad que son 7, lo que la Iglesia ha denominado. Hay otros más, podríamos llamarle, porque la Iglesia es un sacramento, la muerte es otro sacramento, pero no son definidos. Solamente la Iglesia nos ha definido 7 sacramentos. ¿Y cuál es el primero de ellos? Bautismo. El sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, imagínense, ¿quién fue el primer bautizado? ¿Quién fue el primer bautizado? Fue Jesús, imagínense. Con él comienza, podríamos llamar, la lista de los bautizados. El sacramento del bautismo a nosotros nos quita los pecados que hayamos cometido. Por ejemplo, en el programa de Rica, que es un programa para adultos que se les da catecismo, en preparación de su sacramento, hay muchos de ellos que no han hecho su sacramento del bautismo. Por lo tanto, se llega el día de hacerlo y lo hacen, como lo es en la gran vigilia pascual, el sábado santo, ¿no? Allí ellos hacen su sacramento del bautismo. Ellos no se confiesan. El sacramento de la confesión, ¿qué es lo que quita? ¿Qué es lo que borra? Los pecados, exactamente. El sacramento del bautismo también borra los pecados, mortales y veniales. Aquellos que realmente no son bautizados y son adultos y se bautizan, no hay necesidad de confesarlos, porque el sacramento del bautismo les borra los pecados que han cometido. Miren la gran función que tiene el sacramento del bautismo, ¿no? Y el sacramento del bautismo, imagínense, a nosotros nos imprime un sello indeleble, nos dice la doctrina de la Iglesia. Es decir, imborrable, que no se puede quitar ese sello que Dios nos pone cuando nos bautiza. Si nos condenamos, somos bautizados. Ese sello lo llevamos. Y si vamos al cielo, ese sello también lo llevamos en el alma, que somos bautizados. Mucha gente de nuestra iglesia dicen que aquí no cambian, dicen. Que aquí no se enseña la palabra del Señor, dicen algunos, ¿no? Que aquí no sienten lo que allá sienten. Ay, ay, ay. Y se cambian de religión. Y allá el pastor les infunde y les dice, miren, usted allá en la iglesia católica, ese bautismo que le hicieron no sirve, dicen. Y usted, como no sabe de la doctrina de la iglesia, se deja convencer fácilmente del pastor. Y dice, sí, allá pues no me bautizaron, ese bautismo que me hicieron
no fue válido, así es que bautíceme, pastor. Y se dejan bautizar en una pila o en una laguna que hasta los ahogan. Y les hacen ver de que el bautismo que aquí recibieron no es bautismo, es inválido, no. El sacramento del bautismo, cuando nosotros lo bautizan, es un sello que lo llevamos hasta la hora de nuestra muerte. Ustedes se han fijado, los animales, a las vacas, a los toros les ponen un sello. Si se los roban, por ese sello los encuentran, ¿no? Así somos nosotros. Nos marcan con ese sello y no se quita hasta que lleguemos al cielo. Y allá vamos a ser bautizados también. Por lo tanto, nosotros los católicos respetamos a las demás iglesias. Cuando uno de ellos viene hacia nuestra iglesia y nos dice, Padre, allá nosotros fuimos bautizados, ¿y nosotros qué debemos de hacer aquí en la iglesia católica? Nomás nosotros le preguntamos, si usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted está completamente bautizado. Así es de que usted ahora solamente lo vamos a pasar al libro de registro y le vamos a aplicar los santos óleos, el santo crisma, porque allá no se lo hicieron y nuestra iglesia acá lo hace, por lo tanto, eso es lo que usted necesita. Ya no lo bautizamos porque respetamos, pero preguntamos si ha sido bautizado en las tres divinas personas. ¿Y cuáles son las tres divinas personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es, esas son las tres divinas personas. ¿Por qué preguntamos? Porque la iglesia de los testigos de Jehová no creen en Jesús como Dios. Ellos no creen. Dicen que ese es un gran profeta grande. De los profetas grandes que hay, Jesús es uno de ellos, pero que no es Dios. Por lo tanto, aquí están negando la existencia de Jesús como Dios. Y si en el bautismo de ellos no mencionan al Hijo de Dios, entonces esa persona no está bautizada. Jesús dice en el Evangelio, vayan por todo el mundo y predíquenlo y bauticen a la gente en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren. Vamos a bautizar a los niños o a las personas adultas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hacemos esto o cuando se hacen estas cosas en otra iglesia, ese niño o esa persona adulta no tiene que bautizarse si regresa a nuestra iglesia porque ya está bautizado. Y respetamos eso que las demás iglesias hacen, ¿no? Pues bien, el sacramento del bautismo es por donde entra nuestra vida cristiana. Ahí comienza nuestra vida cristiana. Ustedes saben que siempre hay un principio y hay un final. Y el principio de nuestra vida cristiana comienza ¿con qué sacramento? Con el bautismo. Ahí comenzó la vida de ustedes cristianas y la vida cristiana mía, en el sacramento del bautismo. Allí comenzó. El sacramento del bautismo podríamos llamar que es como la piedra angular, es como el sostén. Fíjense que este edificio ustedes lo ven así, pero este tiene buenas bases para que un viento o un temblor no lo derribe. Si no tuviera buenas bases, este edificio, cualquier viento, cualquier temblorcito lo derriba. Así es nuestra vida cristiana. Tiene bases principales y la base principal es el sacramento del bautismo, donde está puesta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en el sacramento del bautismo, ¿no? Fíjense bien, el sacramento del bautismo a nosotros nos hace iglesia. ¿Quién es la iglesia? Hay un canto que dice, todos nosotros somos la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Nosotros somos la iglesia. Todos los bautizados somos los que conformamos la iglesia. Miren qué bonito es. ¿Alguien que no esté bautizado es iglesia o no es iglesia? No es iglesia. ¿Por qué? Porque le falta el sacramento del bautismo, porque no está bautizado.
Los bautizados conformamos la iglesia, ¿no? Entonces, cuando se muere esa persona, ¿a dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Si no es bautizada. Aquí ya estamos en un problema, ¿no? Fíjense bien, si esa persona tenía la iglesia a la vuelta de la esquina y no se quiso bautizar, ay, 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 a saber cómo le va a ir, ¿no? Pero si no se bautizó porque nunca encontró un padrecito o un diácono que lo bautizara, pero él tenía el deseo de bautizarse tremendamente, ¿esa persona es bautizada o no es bautizada? Sí. Esa persona es bautizada porque tuvo el gran deseo de confesar, perdón, de ser bautizada y no lo fue, porque no encontró quién. Fíjense que los papás, ustedes deben de tomarse esta misión en serio, de traer a sus hijos a que sean bautizados. Yo me doy cuenta allá en la otra parroquia donde estuve, fíjense bien, habían unas familias que sus hijos tenían 25 años ya con esposa y no eran bautizados. No los habían llevado al bautismo los papás. Y la pregunta viene, ¿quiénes tienen la culpa en este caso, los hijos o los papás? Miren, son los papás que nunca se dieron la tarea de que sus hijos fueran bautizados. ¿Por qué? Porque no se les antojó o nunca sintieron ese deseo de que sus hijos se convirtieran en hijos de Dios a través del sacramento del bautismo. Esos muchachos por ahí están todavía, fíjense bien, sin el sacramento del bautismo. Es una lástima. Ustedes como papás, ustedes como hijos de Dios, tienen la misión y tienen el deber, la obligación de que sus hijos sean bautizados en nuestra iglesia. Tienen la obligación. El sacramento del bautismo, fíjense bien, nos hace hijos de Dios. Este es el privilegio que gozamos nosotros a través del sacramento del bautismo. Nosotros nos hacemos hijos de Dios por el sacramento del bautismo. Dios nos adopta a nosotros como hijos de Dios a través del sacramento del bautismo. Dios nos adopta. Ustedes se han fijado que parejas que no tienen hijos adoptan hijos, ¿sí o no? Y les dan su apellido, los dos apellidos. Si es Benítez Juárez, pues le ponen a su hijo Juan Benítez Juárez, ¿no? Aunque no sea sus apellidos, pero por adoptarlo le ponen su apellido para que sea hijo de ellos. Así nos toma Dios a nosotros a través del sacramento del bautismo. Nosotros no somos puros hijos de Dios, su hijo puro es Jesús, pero nosotros nos hacemos hijos de Dios a través del sacramento del bautismo. Y con autoridad o con derecho le llamamos a Dios Padre, ¿sí o no? Porque Él es nuestro Padre, a través del sacramento del bautismo. Le podemos llamar Padre o le llamamos Padre porque lo somos. Ustedes saben que cuando un matrimonio, se muere y deja bienes, ¿quiénes son los dueños de esos bienes? Los hijos, ¿sí o no? Y si a un hijo no le dan, porque hay otros que se tempranearon, ¿no? Va que no le dieron a un abogado y mete un juicio, un pleito y lo gana. ¿Por qué? Porque ese era hijo de ese padre y de esa madre y tiene el derecho que los demás hijos tienen. Y tiene, como ya les dije, todo el derecho de reclamar los bienes o las cosas que ese padre y esa mamá tenían. Así somos nosotros. Le reclamamos a Dios como Padre porque lo somos, ¿sí o no? Le decimos, Padre, derrama bendiciones sobre nosotros, derrama tus dones sobre nosotros, cuídanos, protégenos y ampáranos porque somos sus hijos. Y si no, pues no se lo pediríamos porque no somos nada de ellos, ¿no? Pero nosotros somos sus hijos y podemos pedirle a Dios todo lo que nosotros querramos porque somos sus hijos. Esta es la realidad nuestra, ¿no? Así de que nuestro Señor Jesús, imagínense,
nos enseña que Él se bautizó, no porque Él era pecador, porque Él era tres veces tres santo, dice Isaías, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Aquí lo van a cantar el coro entre un poquito de tiempo, santo, 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 tres veces santo el Señor. Imagínense qué necesidad tenía de bautizarse, no tenía ninguna necesidad, porque Él era el actor de esta novela, ¿no? Del sacramento del bautismo. Por lo tanto, Él no tenía necesidad, pero quiso compartir su vida divina, porque el sacramento del bautismo es algo divino, es tan grande, tan bello, y Él lo quiso compartir con nosotros. Él quiso compartir este momento tan agradable y tan bello, nuestro Señor Jesús. Y dice que iba allí entre la gente, haciendo la fila, porque a San Juan Bautista eran filas las que llegaban para que lo bautizara. Y Él en medio de la fila, allí iba Jesús, esperando su turno, ¿no? En otro hubiese dicho, apártense todos ustedes porque aquí va el Hijo de Dios y quien tiene que ser bautizado primeramente soy yo. Pero no, Jesús esperó su turno. Y cuando llegó donde Juan el Bautista, imagínense Juan, qué cara ha de haber puesto al ver a Jesús como Dios allí. Cuando dice el Evangelio, bueno, yo debería, dice el Evangelio, ser bautizado por ti, Jesús. Yo no merezco bautizarte a ti, Jesús, pero Jesús le dice, tienes que hacerlo, tienes que bautizarme. Y Jesús se bautizó. Y dice que se abren los cielos y desde ese cielo se escucha una voz que dice, este es mi Hijo muy amado, hay que escucharlo, hay que atenderlo. Este es mi Hijo muy amado. ¿Quién era el Hijo? Jesús. Y sobre él dice, se posó una figura sensible, dice el Evangelio que acabamos de escuchar, ¿en forma de qué? Esa paloma, ¿qué es lo que está figurando ahí? Miren, uno cuando se bautiza, ¿quién recibe? El Espíritu Santo. Miren, aquí se ve bien claramente lo que Jesús dice en el Evangelio. Vayan y bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él fue bautizado en el nombre de su Padre, del Hijo y del suyo también, ¿no? Juan el Bautista bautizaba, nos dice el Evangelio, con agua y servía solamente para el arrepentimiento de sus pecados, para la conversión de sus pecados. Pero decía Jesús, decía San Juan el Bautista, y lo dice acá en el Evangelio que acabamos de escuchar, detrás de mí viene uno, más grande que yo no soy capaz de desatarle las correas de sus sandalias. Miren, desatarle las correas de las sandalias a alguien era un trabajo que lo hacían solamente los esclavos. De desatarle o de desamarrar las cintas de los zapatos o las correas de sus sandalias, ¿quiénes lo hacían? Yo no soy capaz, decía Juan el Bautista, de hacer eso. Miren, se consideraba menos que un esclavo. Yo no soy capaz. Al ver la grandeza de Jesús, al ver la grandeza de Dios, él decía, no soy capaz de desatarle las correas de sus sandalias al que viene detrás de mí. Y al que viene detrás de mí trae un bautismo diferente del que yo hago. Ese va a bautizar con agua y espíritu y con fuego. Miren, eso es lo que trae este hombre. Va a bautizar con espíritu y con fuego. Y ese es el bautismo que nosotros los cristianos recibimos el día de hoy. El sacramento que trajo Jesús, no el que trajo Juan, sino el sacramento del bautismo, el que trajo Jesús. Con eso nosotros hemos sido bautizados, hemos sido engendrados o hemos sido hijos de Dios a través de ese gran sacramento como lo es el sacramento del bautismo. Esta es la importancia que tiene el sacramento del bautismo y se la da Jesús, no nosotros. Tuvo un diálogo Jesús con Nicodemo y Nicodemo no era bautizado. Y Jesús le dice, en verdad te digo, Nicodemo, que si tú no naces del agua y del espíritu, no puedes ser mi o no puedes entrar en mi reino. Miren la importancia que da Jesús.
Aquí nos está obligando que para ser seguidores de Jesús o para entrar al reino de los cielos es necesario ser bautizados. Y fíjense que Nicodemo era un escriba, era un doctor de la ley y no entendía estas cosas, fíjense bien. Y le dijo él, mira Jesús, ¿yo cómo me puedo meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo si soy un hombre viejo? Y Jesús le dijo, ay, 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 yo creo que hasta tonto le dijo, ¿no? En verdad te digo, le volvió a decir Jesús, que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ser mi discípulo. Y sin duda alguna, a lo mejor Jesús bautizó a este señor Nicodemo para que fuera seguidor de él o para que se convirtiera en un discípulo. Esta es la grandeza que tiene el sacramento del bautismo. Por eso ustedes no dejen que sus hijos se bauticen, no se bauticen, sino que tráiganlos al sacramento del bautismo lo más pronto posible. Y no estamos realizando una práctica, como lo dicen los demás religiones o sectas religiosas, que lo que hacemos nosotros los católicos no sirven, porque un niño dice no cree, y para ser bautizado hay que creer. No. Ayer les puse un ejemplo a los que estaban en la misa de la noche y les decía, un niño cuando se enferma, el niño no sabe que está enfermo. Usted es el que sabe, ¿sí o no? ¿Y a dónde lo lleva cuando está enfermo el niño? Al doctor. Al médico, al doctor o al hospital. Allí lo lleva usted. O si no, usted le da una medicina casera. Así somos nosotros. Cuando ustedes traen a un niño a bautizarlo, que le buscan padrinos y ustedes como padres vienen, el niño no sabe que va a ser bautizado. ¿Quiénes son los que saben que el niño va a ser bautizado? Son los papás. Entonces la iglesia bautiza a ese niño con la fe de los padrinos y con la fe de los padres. Y aún más, la Sagrada Escritura confirma que se bautizaban familias enteras. En los Hechos de los Apóstoles, no recuerdo el capítulo ni el versículo, pero dice, se bautizaban familias enteras. Y en una familia hay solo de 30 años. Algo ilógico que un papá tenga 30 años, que el hijo tenga 30 años, la mujer tenga 30 años, los nietos tengan 30 años. No. Es imposible, ¿no? En una familia hay de diversa edad, hay niños, hay jóvenes y hay viejos. Y se bautizaron familias enteras, por lo tanto, hay que pensar que Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan y bauticen la gente. Y ellos se encargaron de bautizar también a los niños. Y aún más dice que los apóstoles bautizaban hasta 5,000 personas. Y imagínense, y creen ustedes que en 5,000 personas van a haber solo de 30. Ay, hombre. La lógica no lo da ni eso, ¿no? Ni eso nos da. Fíjense que la iglesia nuestra comenzó a bautizar a los niños a partir del siglo II de nuestra era cristiana. Allí comenzó a celebrar los sacramentos del bautismo dándoselo a los niños. Por lo tanto, estos niños, cuando son bautizados, van al reino de los cielos y alguno de ellos se muere, porque les da el pasaporte. Dice, el cielo se abrió. Es decir, el cielo se abre con el sacramento del bautismo para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Así es de que vuelvo a repetir, no permitamos que nuestros niños, nuestros jóvenes, se queden sin este gran sacramento. Hay que traerlos al sacramento del bautismo para que se hagan hijos de Dios, para que se hagan iglesia, ¿no? Ave María Purísima. De pie. Y digamos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Gracias, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre,
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como hemos hablado del sacramento del bautismo, y ya hicimos las promesas bautismales, que es creer en Jesús como Dios, creer en el Padre como Dios, creer en el Espíritu Santo como Dios, ¿no? Vamos a rociarles a ustedes con el agua bendita. Y mientras estamos rociando a ustedes con el agua bendita, vamos a pedirle al coro que nos cante Bautízame, Señor, con tu Espíritu, ¿no? Un canto que viene bien ahora en este momento que estamos celebrando la solemnidad del bautismo del Señor.